La pareja de peones C3 jaque de 4 C6 jaque de 5 en las columnas semiabiertas. Imagine que usted juega con el peón de dama aislado, su oponente captura su caballo de C3 C6 y usted recaptura con el peón B. La pareja de peones C3 jaque de 4 C6 jaque de 5 surge. Si usted pudiera avanzar su peón menos C a C4 C5, entonces la estructura de peones colgantes surge. En otras palabras, la pareja de peones C3 jaque de 4 es un estado transitorio desde el peón aislado de dama hacia los peones colgantes. Así, esta pareja de peones hereda algunas de las ventajas e inconvenientes del peón de dama aislado y cupe. Este hecho, en muchos aspectos, determina los planes de ambos lados. Las blancas intentan mantener la presión sobre el flanco de rey haciendo uso de la columna semiabierta E- y el puesto avanzado N5. Otro plan implica la preparación del avance C3-C4, el cual incrementa la energía potencial de esta pareja de peones. En ocasiones las blancas desarrollan su iniciativa sobre el flanco de dama, golpeando con su peón -A y presionando a lo largo de la columna B-. La principal intención de las negras es mantener la presión contra los peones situados en C3 y D4 a lo largo de las columnas C- y D-. Sus sueños son un completo bloqueo de esos peones seguido por un ataque sobre el peón A-. Como regla, la transición al final favorece a las negras porque esto reduce el peligro de un ataque de las blancas en el flanco de rey. B6. Las negras están cerca de una posición ideal para ellas. Muy pronto la pareja de peones blancos será bloqueada. Las casillas blancas en el campo de las blancas están seriamente debilitadas y su alfil de B2 parece estúpido. Dama, D5. Dama, E3. Dama, B5. Dama, D2. Torre, D5. H3. E6. F5. Torre F1. Dama, A4. 2. Torre, A1. B5. Dama, D1. Torre, C4. Dama, B3. Torre, D6. Rey, H2. Torre, A6. Torre chefe, F1. Alfil, E7. Rey, H1. Torre, C, C6. Con idea de dama 4. Torre 4. Torre 6. Torre chefe, E1. Alfil, H4. Torre, E2. Dama, captura, B3. A, captura, B3. Torre, captura, A1, jaque. Alfil, captura, A1. Torre, A6. Alfil, B2. Torre, A2. Rey, H2. A5. B4. Alfil, G3. D5. Alfil, captura, F4. Torre F1. Dama, C4. Dama, captura, C4. Torre, captura, C4. A3. Alfil, E7. Torre chefe, B1. Alfil, D6. G3. Rey, F8. Rey, G2.
Rey E7. Rey F2. Rey D7. Rey E2. Rey C6. Torre A2. Torre C A4. Torre B A1. Rey D5. Rey D3. Torre 6 A5. Alfil C1. A6. Alfil B2. H5. Con idea de H4. H4. F6. Alfil C1. E5. F. Captura E5. F. Captura E5. D. Captura E5. Alfil. Captura E5. Alfil F4. Alfil. Captura F4. Che. Captura F4. Rey E6. Alfil B2. E. Captura D4. C. Captura D4. B4. 0-1, Tomás menos Alekhine, Baden, 1925. Incluso cuando el material sobre el tablero es limitado, el bloqueo del par de peones es un dolor de cabeza constante para su dueño. Rey E2. Rey E7. Rey D3. Rey D6. Torre A5. 6. Torre A8. Rey D4. F5. B4. Rey C7. Rey C5. Rey B7. Rey D6. Torre F8. 3. Torre B8. A3. Torre A8. E4. F. Captura E4. F. Captura E4. D. Captura E4. Rey. Captura E4. Rey C7. Torre E5. Rey B6. Torre E7. A5. Torre. Captura H7. A. Captura B4. A. Captura B4. Torre A4. Torre E7. Torre. Captura B4. Jaque. Rey F3. Torre H4. H3. Torre H6. Rey G4. C5. Rey E5. Torre H8. Torre. Captura G6. Jaque. Rey B5. Torre E7. C4. H4. Torre C8. Torre A7. Rey F4. H6. H4. Rey C7. Rey E5. Rey B6.
Rey F6. Rey E6. Rey G4. Torre A8. H5. Che, captura H5, jaque. Rey, captura H5. Torre G8. C4. G5. G3. Torre A7. Rey F3. Torre A8. Rey E4. Torre A7. Rey D4. Rey D6. Rey E4. Rey E6. Torre E5, jaque. Rey F6. Torre C5. Torre C7. Torre A5. Torre A7. Rey D4. Rey D6. Torre F8. C5. Torre D8, jaque. Rey C7. Torre H8. C. Captura B4. Torre H7, jaque. Rey B6. Torre, captura A7. Rey, captura A7. A, captura B4. Rey B6. Rey F5. Rey C6. Torre C8, jaque. Rey B6. Torre, captura C5. Torre H7. Torre E5. Rey C6. Torre F6, jaque. Rey B5. Rey F5. Torre F7, jaque. Torre F6. 1-0, Flor menos Bitmar, Nottingham, 1936. A las blancas les gustaría cambiar los alfiles de casillas negros para bloquear la pareja de peones negros. Furman prepara este cambio con la maniobra de la torre de 1 de 4 a 4. Torre F, de 1. Caballo, E4. E3. Dama, C5. Torre Cha, C1. Dama, D6. Torre, D4. H5. Torre, A4. Alfil, C8. Alfil, A3. Dama, E6. Alfil, captura, E7. Dama, captura, E7. E4. D, captura, E4. Caballo, captura, E4. Dama, G5. H4. Dama, G6. Caballo, E2. Alfil, D7. Caballo, F4. Dama, H6. Torre, A6. G5. H, captura, G5. Dama, captura, E5. E,
captura, D5. C, captura, D5. Alfil, captura, D5. Alfil, F5. Dama, D2. Torre cha, D8. Torre, captura, A7. Alfil, E6. Torre, D1. Torre, D6. Torre, A5. Dama, H6. Dama, C1. H4. Caballo, captura, E6. H, captura, G3. Dama, captura, H6. She, captura, F2, jaque. Rey, F1. Caballo, captura, H6. Caballo, F4. Caballo, E4. Caballo, G2. Torre F6. Alfil, F3. Torre, captura, F3. Torre, G5, jaque. Rey, F8. Torre, captura, E4. Torre, A8. Torre, D2. Torre, C8. Torre, captura, F2. Torre, captura, F2, jaque. 1-0, Furman menos Miquenas, Tain, 1965. A veces las blancas golpean la pareja de peones C6 jaque D5 con E2 C4. Este agresivo método lleva a aislar el peón de C6. E4. D, captura, E4. Alfil, E3. Dama, captura, D2. Caballo, captura, E4. Enroque corto. Alfil, D4. Dama, A3. Alfil, captura, F6. Alfil, captura, F6. Caballo, captura, F6, jaque. She, captura, F6. Dama, H5. Compensación por el material. Con iniciativa Boleslavski menos Stolz, Buchares 1953. B3. Alfil, E6. Alfil, B2. Enroque corto. Torre, C1. Torre cha, C8. E4. D4. Caballo, A4. D, captura, E4. Caballo, captura, E4. Torre F, D8. Dama, E2. Caballo, D5. Dama, H5. H6. Dama, E5. Alfil, F8. Caballo, C5. Torre F8. Caballo, captura, E6. Torre, captura, E6. Dama, F5. 6 cor, no y menos Bronstein, Moscú, 1959. Uno puede incluso sacrificar un peón para conseguir el bloqueo de la pareja de peones C3 jaque D4. B5. Alfil, D3. Dama, D5. A4. Alfil, B7. Dama, E2.
B, captura A4. Torre, captura A4. Con idea de 4 más menos. Torre, C8. A, captura B5. A, captura B5. Torre, captura A8. Alfil, captura A8. Alfil, D2. Alfil, C6. Torre, B1. Con idea de alfil B5 más menos. Caballo, E4. Alfil, captura, E4. Dama, captura, E4. Dama, captura, B5. Alfil, D5. Compensación por el material. D5, C4. Torre F1. Dama, G6. Dama, E2. Caballo, C6. Alfil, F4. Caballo, A5. Caballo, H4. Dama, F6. Dama, G4. H6. Dama, G3. Caballo, C4. H3. Rey, H7. Dama, D3, jaque. Rey, G8. Alfil, G3. G5. Caballo, F3. Mello, Dolmatov menos Sakis. Yerevan, 1982. En esta partida la pareja de peones C3 jaque D4 fue aplastada con un inesperado golpe combinativo. B6. Alfil, D3. Alfil, B7. Dama, C2. H6. Dama, E2. Con idea de dama 4. G6. Dama, D2. Alfil, F6. H4. Alfil, captura, H4. Dama, H6. Alfil, F6. Caballo, E5. Alfil, captura, E5. Alfil, captura, E5. F6. Alfil, captura, E6. H, captura, E6. Dama, captura, E6, jaque. Rey, H8. Torre, E3. Torre F7. Torre H3, jaque. Torre H7. Torre, captura, H7, mate. Torre, C8. H5. Caballo, captura, D4. C, captura, D4. Alfil, captura, F3. She, captura, F3. Alfil, captura, D4. Torre, B1. Alfil, C3. Caballo, captura, D4. Torre, captura, C3. Dama, captura, C3. Alfil, captura, D4. Dama, C2. Alfil, captura, A1.
alfil H6, alfil G7, alfil A3, dama G5, alfil E4, torre C8, dama E2, alfil captura E4, dama captura E4, alfil G7, dama B7, dama D8, H captura E6, H captura E6, dama captura A7, dama D2, torre E3, dama D1, jaque, rey H2, dama H5, jaque, rey G1, alfil E5, G3, torre D8, torre F1, alfil D4, dama B7, dama A5. 0-1, Pousson menos Farago y Gauzdal, 1976. Los dueños de la pareja de peones se esfuerzan en avanzar el peón C-, como regla su oponente intenta evitar este avance. Sin embargo, en algunas ocasiones tiene sentido permitir el avance del peón C- porque los peones colgantes pueden volverse débiles. Caballo A4. Alfil A5. Alfil C3. Alfil captura C3. Caballo captura C3. Torre E5. Caballo A4. Caballo E4. Con iniciativa. Dama D4. Torre G5. F4. Torre captura G3, jaque. H captura G3. Dama G6. C4. Alfil captura E4. Torre captura C6. Alfil E6, jaque. Rey H1. Dama G3. Torre F1. Alfil H3. Alfil F3. Alfil captura F1. Alfil captura E4. D captura E4. Torre C2. Dama F3, jaque. Rey G1. Alfil E2. Dama D2. Dama G3, jaque. 0-1, Gavrikov -6, IC. Riga USSR Championship 1980. Dama D4. C5. Dama H4. Alfil F5. Torre Che D1. Torre Cha D8. Dama G5. Alfil G6. Caballo captura D5. Caballo captura D5. Alfil F3. Dama E7. Torre captura D5. Dama captura E5. Torre captura E5. Torre D2. Alfil C3. Torre captura A2. Torre captura C5.
Alfil, B6. Torre, E5. Torre, C8. Alfil, B7. Torre, B8. Alfil, D5. H6. H4. Torre, C8. H5. Alfil, captura, H5. Torre, captura, H5. Alfil, A5. B4. 1-0. Gelfand menos Kenkin, Riga, 1987.